Buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy, debido a la situación en la que se está dando esta semana por el horario especial, vamos a realizar esta clase como una video clase virtual para poder ir avanzando e ir complementando el trabajo que hemos estado realizando en la GTA. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de la huella ecológica. Este es un tema muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros hemos estado preocupados como humanidad de cuál es el impacto que tienen nuestras actividades económicas y productivas en el ambiente. De ahí que nosotros utilicemos en la actualidad el concepto de huella ecológica. Cuando hablamos de huella ecológica, vamos a estar comprendiendo por una unidad de medida. ¿Qué quiere decir eso? Es un indicador, que por acá no lo menciona, es un indicador del territorio productivo y los recursos que estamos utilizando, además de la capacidad que tiene el planeta para recuperarse de estas condiciones. Para eso nosotros podemos medir la huella ecológica considerando varios elementos. Dentro de esos elementos que podemos nosotros utilizar, vamos a encontrar aspectos como las hectáreas que hemos utilizado nosotros para producir alimento vegetal, o sea, el cultivo de café, de caña, de cereales y demás, que son para el consumo diario, es parte de esa área que nosotros vamos a medir. También la superficie de pastos que muchas veces se utilizan para alimentar ganado, que es una parte importante en la dieta de las personas. También las actividades de explotación marítima, lo que es todo lo que es el consumo propiamente de carnes, y algún otro tipo de producto animal o vegetal va a tener algún tipo de impacto de nuestras actividades económicas. Además de medir nuestro consumo energético de acuerdo a la cantidad de dióxido de carbono que se produce. ¿Por qué este elemento? Porque cuando nosotros medimos el dióxido de carbono, no es solamente cuando viajamos en vehículo o cuando utilizamos el transporte público, sino también cuando nosotros consumimos un producto para poder traer ese producto a la mesa de nuestro hogar, ha requerido de todo un proceso que muchas veces el consumo de su energía no se hace a través de energías limpias. En el caso de Costa Rica tenemos la oportunidad de que la mayoría de la energía que utilizamos es energía producida con fuentes renovables. Sin embargo, vamos a tener un gran impacto en lo que es el transporte de productos mientras se siga utilizando los productos derivados del petróleo. Y esta área de todos estos elementos, productos animales, marítimos, vegetales y nuestra huella ecológica en impacto de carbón va a ser también utilizada para decir, ok, qué capacidad tiene el ambiente para reducir nuestro impacto, para absorber la cantidad de dióxido de carbono que nosotros generamos. Para eso nosotros conocemos el concepto de biocapacidad, que esta es la capacidad que tiene un área específica, por ejemplo, un país, una provincia, un cantón, para poder generar recursos renovables o absorber los desechos resultantes de nuestro consumo humano. Para eso nosotros vamos a medir nuevamente el área y esta la vamos a calcular no solamente el área, sino el consumo dentro de un lapso de tiempo. En este caso puede ser que la biocapacidad sea medida a lo largo de un año y la cantidad de recursos que podemos utilizar o consumir en ese periodo de tiempo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la biocapacidad de nuestro planeta cada vez se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de consumo que tenemos nosotros el día a día va a ir en incremento, lo cual pone al planeta en una posición de compromiso cada vez más grave. Para eso, nosotros debemos encontrar un equilibrio dentro de lo que es las actividades económicas que estamos generando y nuestros medios de consumo. Y entonces, aquí es donde se comienza a hablar del concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un concepto que se ha venido acuñando en las últimas décadas con el fin de decir, nosotros no podemos dejar de producir y tener una economía que nos permita mejorar nuestra calidad de vida, pero tenemos que encontrar medios para que nuestras actividades tengan un impacto menor en el ambiente.
Para eso nosotros vamos a tener este equilibrio dentro del crecimiento económico y protección del medio ambiente y el bienestar social. Por eso nosotros tenemos aquí en esta imagen lo que se conoce como los propósitos del desarrollo sostenible o los objetivos, que estos van a implicar eliminar la pobreza, reducir el hambre, salud, educación, igualdad de género y demás elementos. ¿Por qué se consideran todos estos elementos? Porque nosotros vamos a ver que el bienestar social es parte de lo que es el desarrollo sostenible. Personas en condiciones de pobreza, sin acceso a la educación, sin acceso a trabajo, van a requerir también del consumo de recursos. Y muchas veces vamos a ver que ciertas necesidades provocan que las actividades económicas que se desarrollen para poder subsistir van a generar un impacto negativo en la sociedad. Aquí nosotros vamos a analizar un pequeño caso sobre la situación de Costa Rica y su huella ecológica. En Costa Rica se dice que tiene una huella ecológica que es insostenible. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener el movimiento de la biocapacidad, o sea, la capacidad que tenía Costa Rica de renovar los recursos y de absorber la contaminación que generamos, pero sin embargo estamos llegando a un punto en el que se está consumiendo más de lo que estamos recuperando. De ahí es donde tenemos esta línea roja, la cual está sobresaliendo de este proceso. Aproximadamente en el año 1991, 1992, estaríamos ahí hablando de un promedio, es donde Costa Rica pasó ese límite en el cual todavía existía capacidad de regeneración por parte de nuestros ecosistemas en el país. Y comenzamos como personas a tener una huella ecológica cada vez más grande, cada vez más marcada. Pero la situación es que seguimos manteniendo un patrón de consumo bastante alto, mientras que la capacidad que tiene nuestro país para poder recuperarse ha ido en disminución. De ahí que en nuestro país existan campañas de reforestación y de proteger los recursos naturales. ¿Con qué fin? Con la intención de poder recuperar un poco de la biocapacidad que tiene nuestro país para poder ayudarle al planeta en estas situaciones en las que nos encontramos actualmente con el cambio climático. Para eso nosotros tenemos que generar conciencia sobre en qué utilizamos nosotros hidrocarburos. Recordemos que los hidrocarburos son los productos que nosotros derivamos de la extracción de petróleo o de gas natural. Entonces, todos estos productos que están derivados del carbón van a generar emisiones de dióxido de carbono en su extracción, procesamiento y en su consumo. Entonces, nosotros tenemos que ver que muchísimos elementos de nuestra vida cotidiana hacen uso de hidrocarburos. Tintes para textiles utilizan hidrocarburos, los neumáticos de la bicicleta, de la moto, de los vehículos, la gasolina de los carros que utilizamos, los agroquímicos que se utilizan muchas veces como en las actividades agrícolas, para cocinar, para producir plástico, para producir bienes de consumo, muchas veces van a estar hechos de plástico y este plástico va a ser propiamente un producto derivado de la extracción de petróleo y de hidrocarburos en nuestro país. Para eso, Costa Rica se ha replanteado este proyecto de establecer una política de alcanzar la carbono neutralidad. ¿Qué quiere decir la carbono neutralidad? Que tanto nuestras emisiones de carbono, de dióxido de carbono y nuestro consumo de dióxido de carbono llegue a equilibrarse de una manera en la cual nosotros no estemos acelerando el cambio climático y la emisión de gases de invernadero. Cuando hablamos de gases de invernadero, son gases que atrapan dentro de la atmósfera el calor y evitan que la radiación del sol salga del planeta de una manera más fácil, lo cual ha provocado que el planeta se vaya calentando de una manera más acelerada entre más
dióxido de carbono inyectemos a la atmósfera. ¿Cuáles son los países con mayor huella ecológica en América Central? Eso es un elemento muy particular que nosotros tenemos que aprender a calcular. Como les dije, la huella ecológica es una unidad de medida. Entonces, para este caso, nosotros debemos de considerar varios elementos. Elemento número 1, tenemos que considerar nuestra capacidad de absorber los elementos contaminantes. En este caso, la biocapacidad. Y por otro lado, nuestra huella ecológica, o sea, cuánto consumimos. Entonces, de estos elementos nosotros debemos de generar un promedio. Estos promedios van a depender de qué tantos recursos naturales tengamos. Entonces, si nosotros vemos la región centroamericana, vamos a ver que países como El Salvador, que lo tenemos por acá, El Salvador es un país que tiene una gran huella ecológica. ¿Por qué? Porque su territorio tiene una capacidad de absorción de dióxido de carbono y de recuperación de los recursos naturales más lenta y de menor tamaño. Pero el consumo que tiene su población es bastante elevado. Entonces, ahí es donde nosotros podríamos indicar que El Salvador es uno de los países con mayor huella ecológica de la región centroamericana. El segundo país con mayor huella ecológica va a estar casi que empatado. En este caso podríamos ver casi que en forma de empate la huella ecológica que tiene Costa Rica con la huella ecológica que tiene Guatemala. Que ahí nosotros vamos a notar este elemento de que estos dos países tienen una cantidad importante de recursos naturales, pero el consumo que tienen sigue siendo bastante elevado. El país que aún así sigue teniendo una huella ecológica negativa en Centroamérica, es Panamá, que a pesar de que tiene muchos recursos, mucha biocapacidad, sigue consumiendo un poco más de lo que su país tiene para recuperarse. Los únicos dos países en la región centroamericana que tienen una huella ecológica positiva, en este caso, que no consumen tanto como la capacidad que tiene su ambiente para regenerarse. En este caso vamos a encontrar a Honduras y a Nicaragua, que los niveles de consumo en estos países son menores en comparación a lo que vamos a encontrar en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. Esto es otra manera en la que nosotros podemos observar la huella ecológica. Este caso, nosotros vamos a estar comparando la región centroamericana, el caso de Costa Rica, a la región latinoamericana y el consumo de nuestra huella ecológica a nivel mundial. Para eso, como les decía, se tiene que tomar en cuenta la cuestión agrícola, forestal, pesca, pastoreo, cultivos, infraestructura. Todos estos aspectos van a generar un tipo de huella. Y lo que es en el caso de Costa Rica tiene una huella ecológica que todavía está generando un impacto negativo en el ambiente. De ahí los propósitos que se tienen para ir eliminando plásticos de un solo uso, para ir eliminando el consumo de productos que sean fácilmente desechables o por lo menos generar una conciencia de reutilización y reciclaje de los productos. Esto lo podemos encontrar en este mismo gráfico que nos representa los mismos elementos, pero esta vez visto desde una perspectiva de las regiones, no por continentes, sino por regiones de población. Entonces vamos a tener Medio Oriente, Norteamérica, Centroamérica y demás. Y un aspecto positivo que podemos destacar del caso de Costa Rica es como Costa Rica, a pesar de su alta huella ecológica, es un país que tiene un alto porcentaje de producción de energías por fuentes renovables. Este dato ya está inclusive un poco desactualizado. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha ido ampliando su capacidad de producción energética a través de energías renovables. Y esto, para ir terminando, nosotros vamos a ver cómo muchas veces con el incremento de la población vamos a poner en un apuro al planeta. De ahí que la cantidad de recursos anuales que tengamos va a ir siendo dependiente de la cantidad de la población que tengamos.
En estos casos, se proyecta que para los años 2040, 2050, en Costa Rica estaríamos alcanzando el punto más alto de la población que puede desarrollar o mantener de una manera activa nuestro país. Y de ahí que se tenga que proyectar a por lo menos 20, 30, inclusive 40 años a futuro para poder generar bienestar en nuestra sociedad. En esta imagen estamos observando cuáles son los países a nivel global que tienen un mayor consumo de combustibles fósiles, o en este caso de carbón. Para este caso estaríamos viendo a China, Estados Unidos y India como los 3 países más poblados del mundo, pero que tienen una alta huella de carbono, en este caso por las emisiones industriales que producen. Y finalmente nosotros podemos comparar cómo por regiones vamos a ir viendo que las emisiones de dióxido de carbono van a variar dependiendo de las características de nuestras actividades económicas. Los países industrializados con mayor desarrollo son los que por lo general van a tener una emisión de dióxido de carbono mayor debido a los patrones de consumo de productos que ellos tienen. Y en este caso vamos viendo cómo se han ido cumpliendo en cierta manera los protocolos de emisiones del protocolo de Kioto, o en este caso para disminuir la cantidad de dióxido de carbono. Desgraciadamente, lo que podemos observar en este mapa es que solamente algunos pocos países europeos son los que han logrado cumplir con algunos de los objetivos del protocolo de Kioto, disminuyendo la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Mientras que algunos países como los de la región centroamericana, países africanos y de Asia, más bien han aumentado sus emisiones de carbono debido al incremento del desarrollo económico de estos países. Y finalmente aquí vamos a notar lo que es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono per cápita. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto dióxido de carbono aproximadamente en toneladas produce una persona por año? En este caso, nosotros estaríamos viendo que el caso de Costa Rica anda en un promedio entre 1 y 2.5 toneladas de dióxido de carbono anual. Y esto va a ser un elemento que se puede combatir facilitándole al planeta, en este caso a nuestro país, con campañas de reforestación y de protección de los recursos naturales, cuáles son algunas de las mejores maneras para disminuir nuestra huella de carbono. Y eso sería entonces todo por la clase de hoy. Si tienen dudas, preguntas o consultas, pueden hacérmelas llegar por el chat de Teams. Y si no hay nada más por el momento, un gusto es saludarlos y saludarlas. Que les vaya bien.